Muy buenas a todos. Estamos viviendo unos tiempos bastante caóticos en nuestro Perú, ya que tal como sucede cada vez que nos toca elegir, muchas veces es por el mal menor. La verdad nos la ponen bastante difícil con los candidatos, ya que ambos tienen anticuchos y muchas cosas que responder ante la prensa y tal vez ante el poder judicial. Si me tocara hablar del partido de Keiko, no me serían suficientes videos de 40 minutos para hablar de todo el contubernio que se teje en Fuerza Popular, el inicio de Keiko en la política junto a su padre, sus campañas que ha hecho durante 3 intentos y otras cosas más que se le podría sacar a la señora K. Pero en este caso, por eso prefiero ir al otro lado y hablar sobre Perú Libre, a quien conocemos recientemente, dada la sorpresa del primer puesto del candidato Pedro Castillo, pero que sin embargo muchos de sus candidatos eran conocidos porque sobre todo tenían líos con la justicia, como podemos ver en este titular de La República. Como los implicados son muchos, en esta ocasión solo voy a tocar los nombres que han salido recientemente a la prensa, ya sea por sus declaraciones controversiales, la cercanía que tienen con grupos llamados terroristas, su izquierdismo radical, su plan de gobierno que parece ser anacrónico e imposible de aplicar en un mundo capitalista como lo tenemos hoy en día, y las diversas publicaciones que ellos van realizando tanto en sus redes sociales como declaraciones que hacen vía entrevistas en medios. Entonces, como vuelvo a decir, nombraré por ahora a los personajes que más han resaltado últimamente y tal vez para más adelante revise un poco más sobre la vida de los que van en segundo plano. Son al menos 5 los virtuales parlamentarios del partido de Pedro Castillo que han sido vinculados al Movadef por el propio Ministerio del Interior, y ahora el congresista de Acción Popular, Franco Salinas, solicitó al comandante general de la Policía Nacional información actualizada respecto a la situación de estos ciudadanos que se convertirán en legisladores. Los virtuales congresistas que fueron vinculados con el Movadef son Edgar Tello Montes, Germán Tacuri Valdivia, Paul Gutiérrez Ticona, Elizabeth Medina Hermosilla y Guillermo Bermejo Rojas. En Acción Popular consideran que es necesario aclarar los posibles vínculos de estos virtuales parlamentarios con grupos terroristas. En ese sentido, el congresista Ricardo Burga indicó que si se confirman los vínculos con el Movadef, buscarán alguna forma de evitar que dichos parlamentarios electos asuman el cargo. Para iniciar, vamos a elegir un nombre bastante fuerte en este grupo que se llama Guillermo Bermejo Rojas, y vamos a ver por qué es que es de los que causan más rechazo cuando se escucha su nombre. Como publica europapress.es el 7 de abril, un candidato al Congreso de Perú es acusado de terrorismo y de pertenecer a Sendero Luminoso. El candidato al Congreso por Perú Libre, Guillermo Bermejo Rojas, ha sido acusado este miércoles por la Fiscalía de Terrorismo por pertenecer a Sendero Luminoso, la antigua guerrilla peruana de corte marxista que tuvo su auge en la década de los 80 e inicios de los 90. Bermejo, quien ocupaba el 5º lugar de la lista de Perú Libre, se convirtió en cabeza de la joven organización de izquierdas por la circunscripción de Lima, después de que sus compañeros fueran excluidos por la Comisión Electoral al no cumplir con los requisitos, informa el periódico Perú 21. Bermejo, de manera consciente y voluntaria, se habría desplazado en varias oportunidades a campamentos terroristas con la finalidad de sostener reuniones clandestinas con Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, y Jorge Quispe Palomino, también conocido como Camarada Raúl, según la Fiscalía. La acusación señala que Bermejo recibió adoctrinamiento ideológico y político, así como adiestramiento en armas de fuego. No es la primera vez que la Fiscalía va detrás del candidato de Perú Libre, pues ya en el 2005 se pidió una orden de prisión preventiva contra él mientras se le investigaba por un supuesto delito de terrorismo. Aunque fue absuelto en el 2017, el Tribunal Supremo anuló la decisión y ordenó un nuevo juicio contra él. Bermejo siempre ha negado dichas acusaciones. A Sendero Luminoso se le atribuye la muerte de cerca de 31.000 civiles y militares. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, entre los años 1980 y 2000 se registraron alrededor de 69.000 muertes provocadas por el conflicto armado, afectando especialmente a las regiones rurales y las poblaciones quechuas de las zonas andinas. En la actualidad, el Camarada José sería el único líder del último reducto de Sendero Luminoso, el autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, MPCP, que queda en pie después de que su hermano, el Camarada Raúl, falleciera a finales del pasado mes de enero por una enfermedad renal crónica. Y ahora escucharemos algunos videos que he ido encontrando al poner su nombre en la búsqueda de YouTube, y sobre todo daré prioridad a los más antiguos. De esta manera llegamos a este video donde Bermejo tiene una entrevista con Rosa María Palacios y el titular dice lo siguiente: psicosocial aprista, víctimas jóvenes izquierdistas. En este video veremos las declaraciones de Guillermo Bermejo, quien es líder del movimiento izquierdista Todas las Voces. La casa del joven fue intervenida por la fuerza, acusando de que su casa era centro de operaciones de un grupo terrorista. Finalmente no se descubre nada y se llega a la conclusión de que este puede ser un psicosocial más del gobierno aprista liderado por Alan García. Esto fue publicado aproximadamente en el año 2007.
compañero nuestro me comentó, porque la policía venía filmándonos constantemente, ¿no? Y es muy curioso, porque te doy un dato, ¿no? Dicen que nosotros nos estamos preparando físicamente, pues salimos a correr los domingos. Pero lo curioso de esto es que todas nuestras cosas nosotros las dejamos en el puesto de la policía, ¿no? O sea, somos tan misteriosos, tan clandestinos, que corremos en un parque público como es el Castilla y entregamos nuestros maletines para que nos cuide la policía de Serena. Entonces, ¿qué han encontrado en la casa de Omar? ¿Qué han encontrado en mi casa? Material que en cualquier organización de izquierda puedes encontrar. Y tienes en tu santo derecho de tener. Pues si me encuentras un video de lo que pasa en Afganistán, que soy hijo de Osama, si me encuentras un video sobre Palestina, que soy del yihad. ¿Pero qué tenías? O sea, ¿Una biografía del Che? tenía un libro de Fidel Castro. En mi libro del Che no, porque lo he prestado. Pero sí tengo pues, lógico, o sea, nosotros no estamos negando nuestra afiliación política. Lo que sí estamos descartando totalmente es que íbamos a planificar atentados. La gente que nos conoce y que sabe que nosotros nos reunimos una vez por semana. ¿Y en el parque que había URIA? El abono. El abono que dijeron que era ANFO. ANFO. Yo me he venido a enterar por la policía que eso se puede trabajar y no sé, se puede reducir y luego se convierte en explosivo. También primera noticia, ¿no es cierto? Siempre se prende algo nuevo. ¿Cómo? Siempre se prende algo Sí, nuevo. me quedé sorprendido. Dije, bueno, sé que eso han estado pensando. Yo entiendo el trabajo de la policía. De aquí podemos ver los siguientes comentarios. Parece que este muchacho no es terrorista, pero me preocupa que no diga la verdad al expresar que en la Coordinadora Continental Bolivariana no estuvo ni el MRTA ni las FARC, cuando públicamente se ve la presencia de estos en dicha reunión. Tienen la foto de Polay y de tiro fijo junto a la de Chávez y la de Fidel Castro. Me parece que a la periodista le faltó informarse más. Bermejo no será miembro activo, pero su organización se constituye como parte de la red de apoyo de grupos extremistas. Ahora nos damos un salto a este video que dice todas las voces declarados inocentes por terrorismo, publicado aproximadamente en el año 2009, que dice lo siguiente en la descripción: conferencia de prensa de Guillermo Bermejo e integrantes del movimiento Todas las Voces ante las injurias vertidas por Alan García, Luis Gianpietri y el procurador César Galindo. Luego de 2 años de injustas imputaciones, de falsas acusaciones, de todo un proceso de continuos psicosociales en contra de nosotros, hemos tomado la decisión de convocarlos el día de hoy, no solo para anunciar que ya la Sala Nacional Penal decidió en última instancia archivar nuestro caso, porque no existe ninguna prueba y tampoco ningún indicio, que vamos a demandar al Estado peruano por 1 millón de soles, por calumnia y difamación, porque han dañado nuestra imagen, tanto institucional como personal, y queríamos pasar primero a darle cuenta acerca de cómo ha sido todo lo que hemos tenido que padecer durante estos 2 años. Luego nos damos un salto a 2014, donde dice intervención de Guillermo Bermejo Rojas en Congreso Cocalero Palma Pampa, Perú. Tremenda joya este Guillermo. Lastimosamente después de la segunda vuelta les doy la bienvenida a la nueva Perú, Cuba chavista. Saludos al doctor Anemia de Junín, el señor Vladimir Cerró. El Perú solamente incauta 11 toneladas de cocaína al año, pero el Perú produce 325 toneladas de cocaína. Entonces es menos del 3% de la producción de cocaína. ¿Esa responsabilidad de quién es? ¿De ustedes? ¿De quién es la responsabilidad? Del gobierno. Y la policía que ve llegar los aviones que sacan la cocaína de acá, no los agarra. ¿No? ¿Por qué? Porque son corruptos, pues. Porque se agarran la plata y le cobran a los narcotraficantes. ¿O no? Entonces, ¿responsabilidad de quién es la lucha contra el narcotráfico? ¿De ustedes o del gobierno? Del gobierno, pues. Entonces, eso es lo que hemos venido a decir aquí hoy día. El gobierno tiene responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y eso a mucha gente no le gusta que uno les diga. Porque aquí han habido alcaldes sentados en esta misma mesa que están a favor de la erradicación. ¿Cómo es posible que en esta mesa, donde se está definiendo el futuro de la coca, hayan alcaldes que se sienten, pero están a favor de la erradicación? Y que a ustedes los quieran convencer con Causachum Coca, con Jayaya Coca, con Viva la Coca, pero al final están a favor de la erradicación de la hoja de coca. Luego ese mismo año, evento Hoja de Coca, una breve descripción sobre la situación de los cocaleros del BRAE, exposición a cargo de Guillermo Bermejo. Vamos a explicar que todos esos hay todos son terrores, ¿no? Y como todos son terrores, ¿quiénes son los únicos que interesan? Son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, y poner el estado de emergencia y el estado de sitio y justificar la violencia represiva de Chile. Claro, el dato adicional con el tema del plan BRAE es que, claro, eso puede ser cierto, que te vamos a poner postes, pistas, puestos de salud, carreteras, aquí, allá, no sé qué más. La realidad es que eso no hay presupuesto definido, no hay la plata. Y así llegamos a este video donde se da un testimonio sobre la detención que tuvo Bermejo en el año 2015 por supuestos vínculos con Sendero. Luego, una vez liberado, Bermejo explica el conflicto armado interno del Perú, una exposición hecha por él mismo. Los amigos estudiantes de la Universidad Peruana de los Andes, para ti, Omar Cordero, y para el profesor de la clase, para los que han pedido que hagamos un análisis más o menos rápido de lo que fue el conflicto armado interno en el Perú, que se dio entre los años de 1980 y el año 2000. Cuáles han sido sus consecuencias y cómo fue transcurriendo este periodo de tan importante momento de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que esta guerra comenzó por decisión de lo que se denomina el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el año 80, ¿no? Hay que recordar también que el año 80 fue el inicio de la democracia en el Perú, que luego de la dictadura de Morales Bermúdez y luego de una asamblea constituyente se llevaron elecciones libres y con la participación de todos los sectores políticos del país, no sea de derecha, sean de centro, sean de izquierda. Sendero Luminoso quemó las afueras en Chuchi y dio inicio a lo que ellos denominaron el inicio de la lucha armada, ¿no? El famoso ILA por las siglas que Sendero le planteó al país. No se sabía mucho.
Y aquí vemos los siguientes comentarios. Al menos dice algo cierto. Sendero Luminoso ahora, 2016, es el Movadef. Terrorista llamando conflicto armado interno cuando en realidad fueron terroristas. ¿Sabes de dónde nació el término conflicto armado, cierto? Ese término no se creó aquí en el Perú. La terminología internacional así lo denomina. Dentro del conflicto interno hubo terrorismo. Bermejo condena el terrorismo. Mira el video completo. Nada de guerra interna. Eso fue terrorismo y nunca más debemos volverlo a vivir. En el gobierno de Toledo salieron muchos de la cárcel. Ahí hubo un error por parte de Fujimori. Debieron haberlos matado a todos. Y ahora pasaremos a las más recientes declaraciones de Guillermo Bermejo en entrevistas para medios radiales o televisivos, y finalizando con la tensa entrevista que tuvo con Mávila Huertas, que fue para muchos bastante reveladora y que pintó de cuerpo entero a este virtual congresista. Primero vamos con RPP, una entrevista radial que tuvo al 29 de marzo de este año. Vamos a conversar ahora con el señor Guillermo Bermejo Rojas. Él es candidato al Congreso por Perú Libre, que encabezó que lidera el profesor Pedro Castillo, candidato presidencial. Señor Bermejo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días para ustedes también, amigos de RTP, y para todos los que nos están escuchando. Agradecido por la entrevista. Bueno, nosotros como Perú Libre estamos proponiendo el llamado a una asamblea constituyente, con una característica especial, que sea el 50% de los partidos políticos y el 50% de las organizaciones populares, para así democratizar. Así que queremos que lo más democrático para poder salir de este atolladero en que nos encontramos y recuperar los derechos. Y sería útil que nos explique cómo se ha formado esta campaña, porque Perú Libre es el partido fundado por el señor Cerrón, que ha tenido algunos serios problemas judiciales por corrupción, creo, razón por la cual no está postulando él. Pero tengo entendido que Pedro Castillo, que es el candidato presidencial, no era un miembro de ese partido, por lo menos de la huelga de maestros hace unos años estaba más cerca de Movadef que de Perú Libre, de manera que sería útil que nos aclare todos esos problemas vinculados a la estructura política, por favor. Bueno, en mi caso yo soy militante del partido, ¿no? Soy parte de la comisión política del partido, estoy acá casi 2 años, para suerte de nosotros nos hemos venido unificando desde varias tendencias hacia Perú Libre por su ideario. Con el profesor Pedro Castillo hubieron conversaciones el año pasado que se intentó hacer la gran unidad de la izquierda y fue de una manera muy rápida y muy apta, aceptó el reto, aceptó la invitación del partido y hoy encabeza pues la plancha presidencial de Perú Libre, ¿no? La pregunta importante es, ¿usted considera que Sendero Luminoso fue un grupo terrorista criminal? Desde que hemos vivido, que hemos crecido en los años 80 y en los años 90 sabemos de también de Sendero Luminoso. En mi caso fue un movimiento terrorista. Discúlpeme para poder redondear la idea. Sí. Lo que sucedió en mi caso ha sido que yo defendí los terrenos de campesinos en el Brae, a los que se le quería quitar, robar en realidad 500 hectáreas para poner una base militar norteamericana en el gobierno de Ollanta Humala. Y se armó un falso expediente con cosas que nunca existieron, se hablaban, por ejemplo, de videos presenciales míos con miembros de Sendero o de actas de supresión. Eso durante el juicio se cayó y fui absuelto. La pregunta era sin embargo diferente. Si usted considera que Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista criminal. Claro, utilizaron los métodos del terrorismo, ¿no? Eso creo que nadie puede discutir siquiera. Hay algunos que lo ponen en duda, como los de Movadef, ¿no? Los de Movadef ponen en duda. Bueno, pero la gente de Movadef no participa dentro de Perú Libre, ¿no? Ya creo que tanto el secretario general como el candidato, como todos los que estamos en la lista, hemos aclarado eso con bastante de acuerdo. Entonces, algunas cosas claras. Luego nos damos un salto a 13 de abril cuando ya estaba elegido como virtual congresista y la entrevista es a cargo de Patricia del Río y Jaime Chincha, candidato al Congreso por Perú Libre. No vamos a dejar de lado nuestras banderas principales. Fuimos nosotros que con más ímpetu, si quieren, o si cabe el término, dijimos que vamos a impulsar una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución debido a la grave crisis política, económica y social que estamos viviendo en la patria. Son varias bancadas las que estaban de acuerdo con eso, pero definitivamente también en prerrogativa presidencial el llamado a esta asamblea constituyente. Anoche que tuvimos la entrevista en RPP Televisión, luego entró Verónica Mendoza al aire. Así es. Y ella dijo que con Keiko Fujimori a la esquina, con lo cual está dejando abierta la opción de respaldarnos. ¿Ustedes estarían dispuestos a recibir el respaldo de Verónica Mendoza? Estamos dispuestos a dialogar con todos. Propusimos la unidad. Hicimos 2 eventos en Junín y en Cusco multitudinarios donde asistieron todas las fuerzas de la izquierda. Para nosotros fue muy doloroso y muy lamentable que esa unidad no se diera. Creo que hubiese sido mucho mejor todavía. Dialogar no es pactar. No se van a hacer reuniones a puertas cerradas ni nada que se les parezca. Y lo segundo, entendiendo que nosotros no vamos a dejar de lado nuestras banderas principales. La fundamental, la de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. En ese marco de respeto, de diálogo, de consideraciones, de aportes, vamos a conversar con quienes quieran. Agradecemos mucho porque hemos visto de otros sectores de la prensa de manera muy lamentable, hasta burlesca, actitudes racistas, clasistas, ¿no? Choleadoras, como decimos en el barrio, ¿no? Contra la candidatura de Pedro y este interminable carruqueo contra la izquierda que le hace daño a la democracia, ¿no? Luego, sobre la última entrevista que se volvió bastante viral, aquí vemos un artículo vía Libero, el 20 de abril. Este es un Estado de Derecho. Mávila Huertas responde a virtual congresista Pedro Castillo. La periodista Mávila Huertas protagonizó una acalorada discusión con Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre, en diálogo con la presentadora de Canal N. El político cuestionó la democracia en Perú y consideró necesaria cambiar la Constitución. Ante este comentario, Huertas, fiel a su estilo, reaccionó de manera enérgica. La comunicadora aseguró que se pueden realizar cambios en la Constitución y para ello hay un número establecido en el Congreso de la República para que se hagan esas modificaciones. Asimismo, Huertas añadió que son las leyes, señor Guillermo Bermejo, y este es un Estado de Derecho. Frente a esta aclaración, el virtual parlamentario reiteró la necesidad de un referéndum para cambiar la Carta Magna. Después de la entrevista, Huertas, quien asumió la conducción del programa dominical de Cuarto Poder, se convirtió en tendencia en las redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron virales. Dice, las Fuerzas Armadas están desprestigiadas y este desprestigio es el que nos lleva a
la necesidad de una nueva constitución, Claro, es decir, de un nuevo pacto social, además, dado que todas las instituciones para usted no cuentan con representatividad, no cuentan con legitimidad del pueblo, ¿no es cierto? cuentan con legitimidad. Porque, por ejemplo, en otras fuerzas policiales que salgan a defender a los privados y no a la gente, Y así, entonces siguiendo su tiene línea de que haber análisis, un cambio, ¿no? Claro, siguiendo su línea de análisis, bajo su propia lógica, ¿qué haría un gobierno del señor Castillo para mejorar la eficiencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Primero, Nacional? quitar la injerencia extranjera en el Perú. Nosotros, y acá tampoco es un tema de debate, ¿no? El Congreso de la República, todos, ¿no? Desde la dictadura hasta aquí, permiten el ingreso anual de cientos de militares norteamericanos y asesores militares norteamericanos que se pasean por todos los cuarteles de la patria, al ejército más sanguinario y cruel de la historia de la humanidad, que viene masacrando en Medio Oriente más de 7 millones de personas. Nosotros los atendemos, los hacemos entrar a nuestra casa y los metemos a nuestros cuarteles. Expulsaría a la DEA, la cooperación Por internacional. supuesto, pero la DEA es el principal cartel de la droga en el mundo y cualquier analista serio del tema del narcotráfico te lo va a decir. Se han detenido 19 generales y coroneles de las más altas instancias de poder en el Perú por corrupción. Porque mientras los policías de a pie, mientras los soldados de a pie se están sacando el alma afuera para cuidarnos, los generales y coroneles están jugando, ¿no es cierto?, a robarse el dinero que debe ir en defensa de sus propios subalternos, si cabe el término. Bueno, 19 policías y coroneles, según la Contraloría, están detenidos. Y no, pero están en investigación. Están en Pero qué investigación. curioso, ¿no? Porque cuando se trata de investigación de este tipo de personas, ahí sí la duda es favorable. Cuando se trata de investigación o sentencias contra líderes populares o de izquierda, es condenatorio. ¿Se está refiriendo usted a un tema con su sentencia por terrorismo? Yo no tengo ninguna sentencia por terrorismo, Mabel. ¿Dónde está la sentencia en mi contra por terrorismo? Quiero que me la demuestre. Tiene un atestado de la policía, que lo tengo aquí, ya que usted estaba hablando de investigación. Usted ha tocado No, el tema de la me investigación. disculpa, tú has dicho sentencia. Yo no tengo ninguna sentencia, sería bueno que lo aclaren, ¿no? Usted tiene una absolución, ¿Absolución? ¿correcto? Yo soy Una absuelto. absolución. Eso es una sentencia, digamos, no es una condena, es una La gente absolución. la gente que ve el es programa una absolución. no lo entiende así. Sin embargo, esta absolución, usted ha sido absuelto en enero, sin embargo, el procurador ha apelado. El procurador antiterrorismo ha apelado. Y la Corte Suprema observó vicio procesal, por lo que ha fallado para que el proceso inicie de cero. Es decir, usted tiene una investigación y un juicio pendiente que enfrentar. Un juicio Investigación no. Por eso también hoy a otro colega tuyo tuve que aclararle, porque hay que ser muy finos con el tema del derecho, ¿no es cierto? Pero tiene un juicio. Que debe comenzar cuando nos llamen. Mira, yo te voy a decir una cosa que la gente debe saber. A diferencia de los corruptos de este país, que apenas sienten un juicio se van, yo estaba exiliado, porque aquí en el país se me persiguió políticamente por defender los terrenos de gente que me trae. Aquí están desacreditados los altos mandos de la policía y del ejército. El tema del narcotráfico, y yo se los pido, no lo pasen por agua tibia. Reto a que los canales comiencen a meterle dedos a ese asunto. Porque si no se detiene ninguna avioneta en el Perú, y no hay carteles como en Colombia, y no hay carteles como en México, ¿quién está pasando la droga en este país? ¿Quién tiene la posibilidad de permitir que ingresen las avionetas, carguen, dejen su plata, se lleven la coca y la lleven a los lugares? Está acusando directamente a las Fuerzas Yo Armadas les pido de que ello. investiguen. Pero eso no Bajo eso, salpica necesariamente, bajo eso. porque tendría usted que probar y demostrar aquí quién y cómo permite el paso o la Bueno, salida de los para que te aviones. des cuenta Y una usted cosa, nos acaba de invitar a hacer la investigación recién. Eso quiere decir que no tiene entonces una prueba. Y yo le pregunté si entonces usted le quita peso o desconoce la información que aparece en este atestado, que es el número 003-2015 de la policía. ¿Es alguna Precisamente no. Y todo lo que ponen ahí son una serie de fantasías. Te voy a dar dos datos de ese atestado. Para abrirme juicio por terrorismo a mí, dijeron dos mentiras del tamaño de este canal. Dijeron que había un video mío sentado con mando de Sendero Luminoso. Y lo segundo que dijeron era que había un acta de sujeción. Ese cuento lo sacaron desde el periodismo hace más de 10 años. Es un frito, refrito, recontra refrito lo que están leyendo acá. Y no lo presentaron en todo el juicio. Sin esas cosas que plantean ahí, todo lo demás son dichos. La Suprema ha dicho que hubo vicio procesal. Porque Ya ha pedido que se ¿Y retrotraiga. quién es el personaje de la Corte Suprema que preside esa sala, el señor Lecaros, que tiene 40 denuncias por corrupción? Ese es el tipo de jueces que tenemos en el Perú y Claro, que casualmente está bien, siempre está fallan bien. en contra de los intereses de la gente de Señor izquierda. Bermejo, está bien. ¿Te parece normal que un fiscal se pare y pida juicio con una persona con dos mentiras de ese tamaño? Hay una decisión judicial que es retrotraer su juicio ¿Cómo? a foja cero y que empieza toda esta investigación con este atestado, que es un documento real. Sí. Y lo que yo le he preguntado simplemente, con la curiosidad propia de cualquier periodista, es si usted reconoce o no. Usted me ha dicho que no, perfecto, no reconoce. Me ha dicho que esto está plagado de mentiras. Usted seguramente lo demostrará pero un en el segundito, juicio. Usted lo demostrará en el segundito, juicio. Mávila. No, eso no es justo. Porque quien tiene que demostrar que algo es cierto es el que acusa, ¿no? Por eso, y si el fiscal ha mentido... el fiscal también hará su labor. Si la policía y la fiscalía han mentido tan groseramente, ¿a ti no te parece raro? Le he pedido simplemente respuestas sencillas a preguntas muy sencillas, ¿Seguro? hechas en la libertad Pero de la que gozamos hoy. La pregunta, por eso, la pregunta es, usted desconoce, y en efecto, sí tiene razón cuando dice que el que acusa es el que debe demostrar. Usted puede estar cansado del tema, pero efectivamente, hoy... estoy agotado del tema, ¿no? Está agotado del tema, No es pero posible, hoy, señor se Bermejo, la- usted es un congresista electo Por y está en la supuesto. obligación, aunque esté cansado, de darnos respuestas. A ver, porque este tema lo tocan cada vez que Pero campaña ¿no le parece electoral, preocupante y es que en una un país locura, que ¿no? vivió una situación como la que vivimos todos cuando nos azotó el terror de Sendero Luminoso? ¿No le Pero parece? perdóname, No, perdóname perdóname. una cosa. No, A ver. permítame. Ahora pasaremos a dos representantes femeninas de este partido. Primero comenzaremos con Dina Boluarte, quien se hizo conocida a dar unas declaraciones un poco extrañas cuando se hizo público que Pedro Castillo había liderado las intenciones de voto en los comicios del 11 de abril. Comenzaremos viendo estos dos artículos referente a ella, como publica radiotitanca.pe. El 27 de octubre del 2020, abogada Dina Boluarte Segarra, precandidata a primera vicepresidencia por el partido Perú Libre. La abogada chalhuanquina Dina Boluarte Segarra participará en las elecciones internas como precandidata a la primera
primera vicepresidencia del partido Perú Libre, que lidera el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón. La plancha también está integrada por el profesor y dirigente de un sector del magisterio, Pedro Castillo. Boluarte actualmente es presidenta del Club Apurímac en Lima, además de haber participado como candidata a la alcaldía de Surquillo en el 2018 y posteriormente como candidata al Congreso en el 2020 por el partido Perú Libre. Una de sus principales propuestas políticas es el cambio de la constitución política del Perú para proponer un nuevo modelo económico en el país que beneficia solo a las grandes transnacionales. Luego tenemos la declaración que hizo cuando los partidarios estaban celebrando la victoria de Pedro Castillo y que después dirían que dichas palabras habían sido sacadas fuera de contexto, como publica Gestión el 11 de abril. Vicepresidenta de Pedro Castillo, la clase media limeña acomodada seguramente dejará de serlo. La candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, señaló este domingo que de ganar los comicios, la clase acomodada limeña seguramente dejará de serlo. Indicó que el Perú está a puerta de cumplir 200 años y los pobres siguen siendo más pobres y el grupo pequeño de ricos sigue siendo más ricos. Inclusive en esta pandemia que está agobiando al mundo y está agobiando más nuestra patria porque tenemos un sistema de salud ineficiente y un estado incapaz de atender de primera mano la salud, la clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada, manifestó. De igual manera indicó que su agrupación no suscribirá ninguna hoja de ruta para cambiar sus propuestas, como cerrar el Tribunal Constitucional y convocar una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Boluarte indicó que buscarán alianzas con otras agrupaciones políticas, pero no cambiarán su mensaje político ni sus planes en un eventual gobierno. No vamos a firmar ninguna hoja de ruta para cambiar nuestras propuestas. El mensaje que dio el profesor Castillo es el mensaje que hay que seguir diciéndole al pueblo. No vamos a cambiar como otros candidatos la hoja de ruta a mitad de camino, señaló. Y ahora veremos algunos videos que salen en la búsqueda de su nombre en los canales de YouTube. Y para eso comenzaremos viendo desde los que tienen mayor antigüedad para ir conociéndola un poquito y llegar al video donde lanza esta inesperada frase. Ahora veremos este video que dice: mensaje doctora Dina Boluarte para el Club Departamental Apurímac, lista 1, Movimiento de Integración Apurimeña. Luego tenemos este video que dice: Dina Boluarte a la alcaldía de Surquillo. Hermanos y hermanas surquillanas, tu voto y tu conciencia no la regales ahora. Auditoría ya. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad. Luego pasamos al contexto donde ocurre la celebración de los partidarios de Perú Libre. Como informa ATV Noticias, Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por el Perú Libre, habló con ATV Noticias sobre la emoción de liderar las elecciones presidenciales de acuerdo al flash electoral. Buscaremos conversaciones con los partidos políticos, señaló. ¿Cómo podemos permitir eso? Como por ejemplo, en un ejemplo pequeño, yo en mi casa puedo permitir que alguien entre a mi casa, trabaje y me dé 30 soles y yo gane en mi propia casa 70 soles. Eso tenemos que cambiar. El 70% de lo que ganan las transnacionales se queda en el país para generar desarrollo. El Congreso tendrá que coordinar de manera objetiva en pro de la patria con el Ejecutivo. No queremos un Congreso obstruccionista como el que hemos tenido, el Congreso cerrado, ¿no? Como el que teníamos manejado por la gran mayoría de la bancada de los fujimoristas. Por eso que Vizcarra cerró el Congreso, porque era un Congreso obstruccionista. No solo obstruccionista, sino también protector de los cuellos blancos, los hermanitos del Poder Judicial, de los corruptos. Si eso sucediese, seguramente será necesario cerrar el Congreso. Pero si el Congreso es un Congreso democrático y los congresistas, cada bancada, de manera responsable, va a poder proyectar leyes que favorezcan a las grandes mayorías, bienvenido. Seguiremos trabajando. Y en este mismo video podemos ver los siguientes comentarios. Todavía ni gana y lo pone como si fuera el presidente. Ese es el problema de tener muchos partidos postulando. Se pelearon entre los que estaban en la punta, pero descuidaron y lo pasaron desapercibido. Y así nos damos un salto al canal de Trome Perú, donde dice la descripción: Dina Boluarte, candidata de Perú Libre a la vicepresidencia, también manifestó que en caso de ganar las elecciones, el 70% de lo que ganan las transnacionales se quedará en el Perú. Y resaltó que ante el mal manejo del gobierno frente a la pandemia, los casos de pobreza han aumentado. Boluarte expresó que los resultados a boca de urna de América TV, Ipsos Perú, son el reflejo del respaldo rural de la población al mensaje de Pedro Castillo. Yo creo que hemos llevado un mensaje sincero, objetivo. Les hemos dicho sin temor que somos un partido de izquierda socialista y buscamos el cambio a través de una constitución, el que vamos a devolverle la esperanza, el que le vamos a devolver un futuro diferente, el que vamos a cambiar la estructura económica del país en el sentido de que el Estado empiece a asumir su rol como Estado, que regule el mercado y no al revés, que el mercado regule al Estado. Estamos a puertas de cumplir el centenario de la patria y los pobres siguen siendo más pobres y un grupo pequeño de ricos siguen siendo más ricos. En ese sentir, la postulante aseguró que, de llegar al poder, implementarán reformas económicas en las que posiblemente la clase media acomodada limeña se verá afectada. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Entonces,
debemos de darnos cuenta que el Estado está ausente. Y aquí tenemos un par de publicaciones referentes a Dina Boluarte. Como ya había mencionado, se decía que las palabras de dicha candidata habían sido tergiversadas, como menciona Gran Combo Club. La prensa fujimorista burdamente ha tergiversado a Dina Boluarte, que ha dicho claramente que la pandemia ha perjudicado a la clase media. Pedirles ética periodística a los operadores mediáticos del fujimorismo es como pedirles ética a delincuentes avesados. Luego tenemos esta publicación vía Sandrita de Lady Tweet. Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, discutiendo cómo acabar con la lucha de clases entre pobres y ricos, mientras almuerza en uno de los lugares más pitucos de Lima, la bodega de la Trattoria en Chacarilla. Hashtag Pedro Castillo no va. Cuando los hurtos dicen que van a erradicar la pobreza, es la de ellos. Así son esos rojos parásitos, haciendo uso de las bondades del capitalismo. O comen ellos como reyes, o come Marvito como rey. Difícil decisión para muchos. De ahí vemos una publicación similar vía JC Tesla de la cuenta @JTCmonaj. Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, solo se disfraza para las campañas electorales. Luego se va a comer a restaurantes lujosos con su gente. Y la lucha entre ricos y pobres que pregona su partido rojo, comunista farisea, pues todos son iguales, solo los cojudos les creen. Así son los doble raseros, doble moral, odian a los ricos y prósperos, pero viven como ricos a costa de los pobres. Y esa asalariada del Estado trabaja como jefa en una de las sucursales de la RENIEC. Y así tuvieron el ostión de criticar a Beto por disfrazarse de comunero. La segunda figura femenina que hablaremos ligada a Perú Libre es Zaira Arias, una representante joven que sin embargo dio bastante que hablar más que los demás colegas de mayor edad. Veamos por qué. Si bien ella se hizo conocida por el intercambio de palabras que tuvo con Beto Ortiz, la verdad ya daba declaraciones bastante radicales desde antes, desde que se anunciara que su partido lideraba las preferencias del público. Entonces veremos diversas entrevistas y publicaciones donde ella habla con bastante firmeza sobre el plan de la eliminación del Tribunal Constitucional, una nueva constitución y la eliminación de programas de televisión del tipo basura. Como dice esta nota publicada el 15 de abril vía Canal N, Zaira Arias de Perú Libre: apuntamos a descentralizar el poder. La candidata al Congreso por Perú Libre, Zaira Arias, dijo que la posición oficial del partido Perú Libre es integracionista. Aseguró que existe una discriminación sistemática entre la Lima centralista y las demás regiones. Es por ello que nosotros apuntamos realmente a descentralizar el poder, agregó. Sostiene que la propuesta de Perú Libre es más real y que por ello han tenido un apabullante respaldo. Perú Libre ha escuchado a la gente y es por ello que las propuestas que tenemos para el país son tomadas en base a las necesidades de la población. Hay mucha desigualdad, mucha discriminación en las provincias, refirió. Creo que Lima tiene que replantearse, hacer una autocrítica y escuchar con empatía qué nos quieren decir las provincias, añadió. Y ahora pasamos al momento cumbre en que esta chica se hizo conocida vía Libero. Beto Ortiz responde a Zaira Arias con fuerte comentario tras discusión en televisión. El periodista no dudó en lanzar adjetivos sobre la candidata de Perú Libre con la que tuvo una discusión en vivo el pasado viernes 16 de abril. El viernes en la noche viene esta mujer y me llama miserable. Desde que entró se puso a gritar como loca, como una verdulera, tamalera. Fueron algunas de las palabras de Beto Ortiz al abrir su espacio. Como se recuerda, Zaira Arias fue invitada al programa de Willax TV y en su primera intervención tildó de miserable al conductor por haberse expresado de forma incorrecta sobre un colega de su partido porque tiene una enfermedad. El periodista no soportó que lo califique de esa forma y se armó una discusión entre ambos, provocando que él tome la decisión de expulsar a Arias del set televisivo. Posteriormente se publicó un video de lo que sucedió mientras estaban en un corte comercial y se puede oír que Arias amenaza en cerrar el programa de Ortiz si es que Pedro Castillo llega al poder. El lunes por la noche, Ortiz rechazó disculparse con la partidaria de Perú Libre, pero sí lo hizo con su colega debido a la forma incorrecta que usó para expresarse de él días antes de aquella entrevista del viernes. Y ahora pasaremos a los diversos videos en los que ella, prácticamente con pie de guerra, hace frente tanto a entrevistadores como otros candidatos como ella. Comenzaremos con el video que realizó hace 3 semanas, en donde estuvo a la par con Adriana Tudela. Nosotros creemos que la nueva constitución no es un pedido de Perú Libre ni de Pedro Castillo, nace del clamor popular. Vaya a ver usted cuánto nos dio Datum, por ejemplo, con respecto a este tema de la nueva constitución. Más del 60% de los peruanos estamos de acuerdo con una nueva constitución. Pero claro, Adriana dice que quiere seguir con la constitución, justamente que el señor Hernando de Soto tuvo mucho que ver ahí en el aspecto económico de la constitución del señor Fujimori en época de dictadura, ya que también su padre de Adriana fue pues un fujimorista, que fue el primer vicepresidente de Alberto Fujimori, ¿no? Pero Adriana desde su comodidad nos dice que la educación no necesita una mayor partida presupuestal. El 80% de los colegios están cayendo, no tienen agua, no tienen internet, pero no hay que darles mayor presupuesto. Y yo pienso que esa mezquindad política de personas que viven en su burbuja realmente son peligrosas en este momento para el país, para la gente como yo, personas de abajo que tenemos que trabajar para pagarnos la universidad, que tenemos que trabajar
para mantener a nuestra familia y conocemos la realidad, no por un curso de realidad nacional, ni por Twitter ni por Facebook, sino porque venimos de él. Y es por ello que te puedo decir con toda certeza que el pueblo está clamando por una nueva constitución. Yo creo que deberíamos apuntar a un incremento en el presupuesto, pero que tenemos que aceptar que los problemas que estamos enfrentando más que de presupuesto son de gestión, porque al día de hoy el sector de educación no ejecuta el 100% del presupuesto que tiene. Respecto a la constitución, es una constitución que ha logrado sacar a más de 12 millones de peruanos de la pobreza, que ha logrado sacar a más de 3 millones de peruanos de la pobreza extrema. Eso no lo digo yo, esta es data dura. Esto no se trata de vivir o no en una burbuja, es la evidencia concreta. Y la constitución que nos ha dado un régimen de libertad económica ha tenido efectos positivos y nos ha hecho crecer como nunca antes hemos crecido en nuestra historia. Y lo que tenemos que hacer es perfeccionar las cosas que no funcionan de la constitución, pero no podemos hacer un borrón y cuenta nueva gracias a los sesgos ideológicos de ciertos partidos que no son capaces de ver más allá de su ideología. Toledo salió desde el fondo del estrato social, trabajó y pagó sus estudios. ¿Y qué pasó después? Venir de abajo no nos garantiza que no sean corruptos. Ni vivir en la riqueza o vivir en la pobreza es conocer el Perú. Se tenía que decir y se dijo. Adriana, muy perfecta en tu presentación, excelente. Así es el resentimiento y envidia. Luego pasamos a el tenso momento que vivió con Beto Ortiz cuando ella fue invitada a hablar sobre su propuesta. En ese momento ambas eran virtuales congresistas y la otra colega era Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y ambas iban a hablar sobre sus propuestas legislativas, para lo cual Ortiz inició la pregunta a Arias y en lo que ésta quiso que éste se disculpara por el ataque que venía realizando a los demás miembros de su partido al tacharlos de terroristas. Zaira, tú has hablado de ponerle fin a la constitución de la dictadura, refiriéndote, por supuesto, a la constitución de 1993, y has hablado también de instaurar una asamblea constituyente popular, donde el 60% esté conformado por trabajadores y sindicatos. Explícanos, por favor, esta idea tan innovadora. Muy bien, muy buenas noches con toda la teleaudiencia. Primero de todo, estoy muy indignada. Quería decirte que eres un miserable, porque no es justo, la verdad, que mientas, difames, injuries en señal abierta. Dijiste hace 2 días exactamente que el congresista electo por Huánuco, el compañero Cam tiene un problema de lenguaje, tiene un problema, en el momento que yo lo crea conveniente. Entonces tú puedes difamar, puedes decir que es un borracho en señal abierta y hasta ahora no te rectificas. Entonces yo pienso que tú lo deberías hacer incluso ahorita, porque tú estás atentando contra la honra de una persona que tiene una enfermedad degenerativa y que no merece lo que estás haciendo. También quiero trasladar el sentimiento de la familia del profesor Pedro Castillo, porque no es posible que un periodista se pare aquí, escenifique y se burle de nuestra cultura, se burle de nuestro indigenismo. O sea, si esto va a ser el régimen de Pedro Castillo, que digas que en la cédula en vez del lápiz tenía que haber una hoz y el martillo. ¿Tú no sabes que hay familia detrás de nosotros? ¿Tú no sabes que hay padres, madres que están... La madre del maestro Pedro tiene más de 80 años. ¿Vamos a terminar el lloriqueo y responder mi pregunta? No, está bien, pero quiero dejar esto en claro, querida teleaudiencia. El periodismo no es esto. El periodismo es buscar la verdad, no es injuriar ni difamar. Tú no vienes acá a decirme que es el periodismo y que no es el periodismo. No le hagas la campaña sucia, no le hagas el juego sucio o el trabajo sucio a la señora de la corrupción. Entiende, por favor, que necesitamos una información veraz. Si te hemos invitado es para responder preguntas. Sí, por supuesto. Tan solo quería hacer este primer ápice. Conduces, no te diriges a la cámara, yo te he hecho una pregunta y tú has comenzado insultándome. Bueno, me gustaría que te rectifiques. Hace un momento has dicho que sabes que es un problema. Cuando lo crea conveniente. Cuando lo creas conveniente. O sea, darle en señal abierta, difamar, decir que eres un borracho y no rectificar. Vamos a una pausa porque la señorita se la va a llevar ahorita a la seguridad porque no me deja hablar. Adiós. Y así, en el mundo del Twitter, todo esto se volvió viral, tendencia por muchos días y la fama de Zaira Arias creció como la espuma. Muchos la felicitaron por tener las agallas de gritarle a Beto lo que muchos habían guardado o no habían tenido la oportunidad de hacerlo durante años. Y aunque los detractores señalaban de que no era la manera de haberlo hecho, muchas cuentas felicitaban a la candidata por esta reacción. Como podemos ver en la supuesta cuenta fake de Curwen, General del Aire, El Bloqueado, Zaira Arias nos representa a todos, Beto a llorar al río. No me representa, mostró su postura e hizo respetar su principio, tal vez muchos estén de acuerdo con ello. Te comprendo, compadrito, porque sigue llorando por Julito, pero esa roja solo representa a un porcentaje mínimo de la población. A ti te representará, pero a muchos peruanos no nos representa. Con ese autoritarismo ya se creen ganadores. Luego vemos este tweet que dice lo siguiente en la cuenta Marcos La Rosa: no defiendo a Beto, pero la expresión vamos a ganar y ustedes se van es de temer. Corre peligro el periodismo y la libertad de expresión. ¿Viviremos en democracia? Y es un retweet de la cuenta de Carla García. Vamos a ganar. Y tu programa, y tu persona van a tener que por favor. Su reclamo puede tener sentido, pero hacerlo ladrando e insultando la deja mal parada. Mal inicio, no quisiera cruzarme con esta mujer. Clara amenaza a la libertad de expresión, pero no sorprende, solo se quitan la careta. Luego la misma Carla García compararía a la congresista con la terrorista Elena Iparraguirre, una joven estudiante que dice lo que piensa ante alguien que la mira con desdén, la humilla, la expulsa de un canal en vivo, como colofón la terruquean. Qué forma tan absurda de pretender invertir. Tremenda patanería contra Zaira Arias. La otra vaga de Carla García, igual que
que Keiko no tiene autoridad moral para hablar de Zaira, una mujer valiente y preparada, trabajadora y no mantenida como ella. Luego, un poco después de que sucediera toda esta trifulca, como vemos en la cuenta José Leo Paz 31, denuncian a Beto Ortiz por racismo a Zaira Arias de Perú Libre vía El Popular, y dice la cuenta: racismo, que no se vengan a ser las víctimas, tremendos golpistas. Luego, vía Mi Canal Perú, Beto Ortiz responde con duro calificativo a Zaira Arias y pide perdón al candidato Abel Reyes. Pero el asunto es que estamos viviendo unos momentos ya en los que la corrección política ha instalado una especie de dictadura, ¿no? Vivimos en un momento en el que todos están susceptibles, todos están ardidos, todos son como pétalos de flor que no los puedes tocar porque automáticamente se resienten, se indignan, ¿no? Bueno, la cosa es que el viernes en la noche viene el programa esta fémina, individua, ¿no? Desde el saque agarra y me llama miserable, ¿no? Bueno, el asunto es que la mujercita, perdón, eso es misoginia, bueno, la fémina, la circunscrita, la sujeta en cuestión, desde que entró se puso a gritar como una loca, como una placera, como una verdulera, como una tamalera. Ya, ¿también está mal? Lo primero que me vino a la cabeza fue preguntarme, ¿por qué se araña? Parece que lo que había enfurecido tanto era que me dirigiera a ella utilizando el vocablo mamita. La habíamos invitado y ella decidió acudir a nuestra invitación para hacerse exprofesamente el 2 en el medio de la sala. Pero el que está mal soy yo, que no le puedo decir mamita porque la ninguneo, la discrimino, la desempodero, la minimizo. La misma señora que me reclama haber sido discriminatorio y racista y clasista y todo lo demás, escribe en su Twitter lo siguiente, leamos. Los que defienden este modelo pueden ser o bien son personas acomodadas o bien son personas pobres con retraso mental. Zaira Arias, @ZairaAriasPL. Sí. Gracias, Zaira, porque nos representas, insultaste al miserable. Ya. A ese señor que se llama Abel Augusto Reyes Cam, a él sí le presentamos disculpas, pero a nadie más, porque eso fue una patinada, ¿no? Fue un error por creerle a una amiga de Huánuco, que me pasó el dato y el dato era falso. Y así, ante este panorama movido, muchos tuiteros daban diferentes opiniones respecto a este tema. Como dice la cuenta Jessica Tapia Dijkman, una parlanchina congresista electa ya anunció oficialmente que de ganar Castillo hay golpe de estado a finales de este año. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y sí, dijo que disolverían el Congreso. A tu voto para el legislativo le dan tanto valor como una cáscara de plátano. Y aunque parezca increíble, la señora Zaira Arias es Sócrates al lado de Pedro Castillo y de los demás congresistas del lápiz. Entre Zaira Arias y Vladimir Cerrón terminarán por destruir la candidatura del profesor Castillo. Quedémonos ahí en ese comentario. Y hace unos días atrás se dio esta noticia: Pedro Castillo retira vocería a Zaira Arias y Vladimir Cerrón. Quien va a gobernar soy yo. Y así llegamos a esta cuenta. Úrsula Moscoso ya no es la chica meme. La nueva chica meme es Zaira Arias. Como primer candidato para la segunda vuelta, el maestro Pedro Castillo, con la propuesta de la nueva constitución vía Asamblea Constituyente, y lo vamos a cumplir. Es por ello que el maestro plantea que en un plazo no mayor a 6 meses va a llamar a la Asamblea Constituyente. Esto automáticamente va a disolver el Congreso en sentido de que tan solo va a quedar la mesa permanente actuando en el legislativo de la mano con el ejecutivo. Y se dará paso justamente a los asambleístas quienes van a redactar la nueva constitución, ¿no? Pero creo que usted sabe sin duda, por los debates que han habido sobre lo sucedido en los últimos meses, que para disolver el Congreso hay ciertas condiciones que la Constitución fija. Por mucho que no le guste y por mucho que usted quiera cambiarla, usted y otras fuerzas políticas, hay que respetarla, ¿no? Y para disolver el Congreso hace falta, por ejemplo, el constatar que ha rechazado la confianza a 2 gabinetes. Se tiene que producir esto. Está confundiendo. En la situación de que se instale la Asamblea Constituyente, definitivamente el Congreso, como le digo, cesan las labores los parlamentarios y tan solo queda la mesa permanente, ¿no? La mesa directiva del Congreso funcionando de la mano del Ejecutivo, para darle paso justamente a la Asamblea Constituyente. Es por ello que nosotros, cuando planteamos este tema de la nueva Constitución, realmente es un acto de desprendimiento, creo yo, de los luchadores sociales. Gracias a gente como Zaira Arias, Perú Libre irá cayendo. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Esa dupla en el Congreso, Sigrid Bazán y Zaira Arias, tras la alianza de sus partidos, 2 rojas juntas serán dinamita. De ahí vemos el siguiente tuit de Zaira Arias, publicado por Peruanos Libres, Juntos por el Perú, celebrando a Zaira Arias. Y Zaira Arias dice: Verónica Mendoza es de derecha, la única izquierda es Perú Libre. Zaira Arias habla de cerrar el Congreso sin más ni más. Por eso es que amenazaba a Beto Ortiz diciéndole que cuando ellos ganen, su programa no iba a existir. Su intención es implantar una dictadura comunista. Lo están diciendo en todos los idiomas. ¿Qué más necesitan escuchar? Perú Libre está planeando atentar contra el Estado de Derecho. Así lo han manifestado Zaira Arias y Guillermo Bermejo, congresistas electos por este partido. Luego vemos esta cuenta llamada Memeo Perú. Pero ¿qué clase de invade vereda para caldo de mote es esta Zaira Arias? Esto es el Perú que quieren. Perú Libre vino para quedarse en el corazón de nuestro pueblo. Dice la cuenta @RUMRBM. En ATV dicen que Zaira Arias dijo que cerrarán el Congreso apenas entren saltándose procedimientos legales. Eso es falso. Lo que dijo fue que habrá referéndum y si hay constituyente. Por consecuencia se tendría que cerrar el actual Congreso. Sigan mintiendo para darles más votos a Pedro Castillo.
Dice la cuenta @linapg10. Ojo que Zaira Arias es solo una congresista por el partido político Perú Libre de los 37 que hay. Sí, son 37. Ahora las declaraciones de Zaira Arias son la mayor amenaza a la libertad de prensa, pero Fujimori sobornó diarios, compró canales de TV, mandó a matar a la periodista Melissa Alfaro. No importa el temor que tenga sobre Castillo, Fujimori ya lo hizo y será peor con Keiko. Dice la cuenta Nuria Aleman, a mí también me gustó que Zaira Arias ponga en su sitio a Beto Ortiz, pero luego escuché su entrevista con Jaime Chincha y su visión sobre la currícula escolar y el enfoque de género, y ahí nomás con la flaca no endiosen gente tan fácil. Zaira Arias dijo literalmente que nos van a hacer un autogolpe, por favor, no me vengan con que Perú Libre es la opción democrática. Luego dice esta cuenta publicada el 23 de abril, que será de la vida de Zaira Arias, creo que metió bien metida la pata, dejando ver las verdaderas intenciones de su partido. Ahora la escondieron, bien con el jalón de orejas incluido. Y proseguiríamos con varias declaraciones más, varios tweets borrados y otras entrevistas más que ha tenido la señorita Arias, pero vamos a dejar esta última entrevista con Jaime Chincha. Como dice la cuenta Mi Canal Perú, Jaime Chincha dejó en ridículo a Zaira Arias por la expropiación y quejarse de la prensa. ¿Cuál es la intención? Quiero insistir con esa pregunta. Es decir, el señor Castillo lo dijo, yo lo escuché en vivo, entonces nos quedó un poco el ruido. ¿Cuál es su interpretación en todo caso? La interpretación es que en efecto hay una reacción por parte de ciertos sectores, ¿no?, por terruquear al Partido Perú Libre y a su representante, que es el profesor Pedro Castillo, ¿no? Lo que nos hace nosotros a pensar es de que ellos ven en peligro los privilegios. Lo que nosotros planteamos es una reforma profunda, judicial, tributaria, económica, en todos los sentidos, y creemos pues que esta campaña de odio no está viniendo desde nuestro flanco, ¿no? Solo una curiosidad, ¿qué pasa si en el referéndum el pueblo dice que no quiere cambiar la Constitución? ¿Qué van a hacer ustedes? Por supuesto, vamos a respetar la voluntad popular como siempre lo hemos hecho, ¿no? Nosotros estamos seguros de que ese escenario no va a suceder porque de por sí ya este 11 pasado de abril la población ha respaldado no tan solo al maestro Pedro Castillo, sino a su propuesta principal, que es ir por la Asamblea Constituyente. Ojo que es el 19% de los votos, entonces digamos, redondeemos a 20. Hay un 80% de la gente que no ha respaldado en las urnas al señor Castillo, entonces no necesariamente es una mayoría. Ahora, no es tan cierto lo que tú mencionas de que tan solo es una minoría. Perú Libre, claro, ha llevado la propuesta, pero recordemos también otras fuerzas de izquierda que han propuesto la nueva Constitución, incluso fuerzas de derecha. Deme solo 3 casos muy puntuales de lo que se nacionalizaría, a través de qué manera, y si es que también se buscaría expropiar algunas empresas, recursos estratégicos. Explíqueme eso, por favor. Bueno, entendamos que el carácter de la nacionalización es de nuestros recursos, o sea, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos el litio, tenemos el gas, y por ende, estos recursos son nuestros, ¿no? Expropiar ya es cuando se trata de propiedad privada, en el sentido de que nosotros lo que planteamos antes de la nacionalización es renegociar estos contratos que se han hecho con esas transnacionales, con las mineras principalmente, de las cuales se llevan la gran parte de la torta, por así mencionarlo. El 70% se lo lleva la transnacional y tan solo le deja el 30%. Eso fuera de muchos beneficios tributarios que también se le da a estas empresas. Hablan ustedes de eliminar programas basura, que hay medios televisivos, radiales y escritos que distorsionan la mente de las nuevas generaciones. Lo que va a hacer el maestro Pedro Castillo va a sentar a todos los canales de televisión de señal abierta, ¿no?, de radiodifusión, justamente para pedirles, ¿no?, que al menos en cierta proporción, en cierto porcentaje de la programación diaria, se destina a la educación. Porque incluso en esta Constitución está contemplada que los medios de comunicación tienen que ayudar a fortalecer la educación del país. Entonces no podemos seguir transmitiendo, eso tienen que entender también los dueños de los diferentes canales, no podemos seguir contribuyendo a la perpetuidad y la ignorancia de nuestra gente, a que no conozca la realidad nacional, a que prácticamente viva, ¿no?, muchas veces desinformando, porque hemos visto ahorita cómo la prensa ha tergiversado declaraciones del maestro, de la vicepresidenta. Entonces ese no es el periodismo autónomo, independiente, que se dice imparcial, como la declaración de la doctora Dina Boluarte, en donde se refería a la clase media, obviamente impactada por la pandemia, y que en efecto iba a reducirse esta clase media, y sacaron de contexto diciendo que la doctora había asegurado que con nosotros ahora ya no iba a existir clase media, que íbamos a reducir la clase media. Entonces, ese tipo de periodismo, direccionando la opinión pública, obviamente, en contra del partido, en contra del maestro, creemos que no es la prensa independiente que ustedes dicen. Y aunque siempre trato de hacer los videos lo más comprimido posible, prueba de ello, y muchos saben de que la voz sale literalmente en por 2 de velocidad, apenas he podido mencionar a 3 de estos integrantes que se volvieron mediáticos en estas últimas semanas. De lejos me falta mencionar al que da la cara de este partido, que es Pedro Castillo, que tendríamos mucho pan por rebanar, sin contar los que quería añadir en este video, pero ya no se puede extender más. Uno de ellos es Guido Bellido, que se presentó al Congreso y fue el más votado de Cusco, y que hizo unas declaraciones bastante chocantes en una última entrevista. Aquí un ejemplo. Yo te hablo a ti, o sea, pero ¿por qué no lo dices? No, por Dios, coches bombas, sangriento, sangre, muerte. ¿Qué más? Te escucho. El país estaba en un desastre. Y por eso realmente hay gente peruanos
Luego iba a proseguir con el rostro limeño de este partido. Como sabemos, muchos de los integrantes representan al Perú rural en sus propias palabras y están muy orgullosos de pertenecer a comunidades indígenas. Así que este señor marca diferencia entre sus compañeros, como se puede ver a continuación, y podríamos decir que incluso es como una versión masculina de Sigrid Bazán. Estoy hablando de Julián Palacín, abogado limeño especializado en asesoramiento de campañas de seguro, que muchos dicen que participa en este partido para asegurarse sus empresas. Finalmente llegaríamos al mastermind de Perú Libre, el que quiso postular pero no pudo por sus antecedentes de corrupción, y por eso puso a Pedro como portada nada más, y muchos dicen que es el titiritero de Perú Libre. Estamos hablando de Vladimir Cerrón. Como podemos ver, hay decenas de videos hablando sobre su pasado y todo el anticucho que tiene cuando fue gobernador de Junín. Aquí, por ejemplo, el paso de Vladimir Cerrón por el gobierno regional de Junín, en el que se ganó el apelativo de Doctor Anemia. Y finalizando, vemos que Castillo no se queda atrás, pues hace poco el candidato Rafael López Aliaga dijo que había mentido en su hoja de vida, ya que no había declarado que tenía una empresa constructora. Y así concluye este video. Definitivamente Perú Libre tiene mucho que contar, poniendo al frente a sus candidatos nada más. Vemos hacia qué lado se va su plan de gobierno y la ideología que estos tienen, que es definitivamente radical. En ustedes está votar por este partido. En general, cada quien saca su propia conclusión. Se invita siempre a leer el plan de gobierno. Y si piensan que no estoy siendo tan neutral por exponer solo este lado, el siguiente video tratará sobre algunas manipulaciones probables del equipo de la señora K, la influencia que esta tiene en los medios de comunicación, el poder que tiene para censurar o manipular, porque hemos visto esta semana campañas de terruqueo y no hemos visto hasta ahora mucho sobre los anticuchos que tiene la líder del equipo naranja. Eso sería todo, nos estamos viendo en una próxima ocasión.